Bueno, a continuación vamos a escuchar ahora al doctor Sergio Ulloa. Él es una mezcla un poco particular, es un médico académico, es investigador grado 3 del CONACYT, con una carrera académica muy importante y además un gran conocedor de la industria farmacéutica. Él conoce los dos campos, tanto el campo académico como el campo de la industria, y creo que es interesante que lo escuchemos ahora. Bien, de nueva cuenta con mis antecesores, qué bueno que alcancé a oír cuando menos las dos ponencias que me antecedieron, porque creo que me sirven muy bien de marco conceptual para lo que intento decir en esta ocasión. Y muchas gracias también al comité organizador por permitirme estar ante ustedes. Trata de conjugar. Bien, la agenda para esta disertación, que va a ser muy corta, va a ser, bueno, pues un poco desde el punto de vista conceptual de cómo vemos desde el ámbito de las empresas de investigación farmacéutica la educación médica continua. Dentro de la medida, cómo trasladamos los conceptos que van desarrollándose a lo largo de la investigación de moléculas, como expresó el doctor Carranza, y cómo podemos o podríamos hacer para fomentar en nuestro medio, que al final de cuentas es lo que nos importa en este foro, qué está pasando en México y cómo podríamos mejorar lo que aquí ocurre. Un poco la ciencia y tecnología de un medicamento innovador que, como vamos a tratar de explicar, realmente es el sumum de conocimiento de la patología y el comportamiento a nivel celular y de todos los receptores que las células tienen, y que de alguna manera tenemos que escudriñar en ellas para entender el estado de normalidad y cuando ésta se pierde. Y luego vamos a cerrar, que es el tema del propósito, cómo interactuamos entonces, o deberíamos interactuar la industria con la academia y con los profesionales de la salud, que va más allá de los propios médicos, para tener una relación armoniosa y productiva y que pudiéramos hacer honor a lo que aquí se definió. No estaba muy familiarizado del término terapéutica basada en evidencias, que me encantó. No lo conocía, pero seguramente ya lo adopté a partir de ahora. Y bueno, pues algunas conclusiones. Yo creo que a todos nos queda bien claro la enorme explosión del conocimiento que se está dando alrededor de las ciencias de la vida. Yo creo que cuando nosotros vemos todo lo que se publica día a día, a nosotros y a la mayoría de ustedes les debe de estar llegando listas interminables de artículos relacionados con el ejercicio profesional que llevan o que no llevan, pero la cantidad de información, y se ha creado toda una industria alrededor de la misma que trata de simplificar la información, pero lo único que no simplifica, porque no nos reembobinan, es el cerebro que capta ese caudal de información para ver qué hacemos con él. ¿Cómo lo reclasificamos interiormente para ver qué sirve, qué no sirve, qué va a tener una aplicación práctica con un solo objetivo en mente y propósito, que es el paciente al que atiendo y sirvo? Esto realmente es uno de los grandes problemas. Yo quise traerles cuando menos una lista de todas las bases de datos que la industria ha patrocinado en gran medida, muchos centros universitarios lo están haciendo, muchas empresas privadas, y se sorprenderían, casi sería la presentación pasar listado de todas esas bases de datos que pretenden simplificar la información y hacernos la vida un poco más fácil. También es cierto que ahora con el avance de otras ciencias afines, como la tecnología de información, pues nos pone al alcance de la mano cualquier cosa. Es increíble ahora navegar, pones en Google cualquier sustancia o cualquier molécula, marca o lo que sea, y te empieza a dar cantidad de artículos. Lo que no nos dicen necesariamente las conclusiones que te llevan, si están sancionadas por quien debieran estarlo, como para que pudiéramos realmente tomarlas como evidencia. El campo de la medicina comparte toda esta explosión tecnológica de información, de ciencia, de todos los ámbitos. Se alimenta de la química, se alimenta de la biología, se alimenta de la psicología, se alimenta de las ciencias sociales, de la conducta, de la economía, etcétera, etcétera. Y uno como médico dice, bueno, ¿dónde necesito pescar de todo esto para ser un profesional digno de llamarme como tal? Y yo creo que con todo eso hay que recordar que desde tiempo atrás hay principios fundamentales que no han sido trastocados por el tiempo, y uno es el que dijimos: primero, no dañar.
Parece mentira que se nos olvide cuando uno ve las cifras de iatrogenia que provocamos por incompetencia, por no tener una prescripción, como decía el doctor, basada en evidencias. Es increíble. Aquí no cuantificamos suficientemente esto, pero cuando ve uno las cifras, cómo se está incrementando el número de pacientes que ingresan a los sistemas de salud y el costo creciente que están dando por una inadecuada prescripción, realmente se queda uno anonadado. Obviamente, bueno, la evidencia ya la dijeron, yo creo que no hay más que repetir en eso. La evidencia será siempre el patrón, y mantenerse cabalmente informados de los avances del conocimiento en los campos de nuestra actividad profesional a todo lo largo de nuestra carrera de ejercicio es una condición sine qua non, y esto solo se logra a través de la educación médica continua. Una definición, como muchas, se refiere a todas las formas en las cuales el médico aprende luego de haber completado su título de grado o de posgrado. Así de simple. Es todo lo que tenemos que hacer al momento de que hemos recibido un grado. Lo que sigue por delante es un camino que no es menor de 40 años, considerando la expectativa de vida de los profesionales de la medicina, que es un poco más baja que la de la población en general. Habrá sus razones para ello, pero bueno, hay que prepararse para los 40 años que siguen de entender el conocimiento, adaptarlo, adoptarlo y aplicarlo de manera correcta. De efectividad, realmente todos estos programas, los cúmulos de programas, ustedes han visto en cualquier gaceta cuántos cursos se están dando en este país, cientos. Cualquier sociedad médica que se prestigio, quiere hacer de prestigio, pues normalmente presumimos en los congresos, se dieron 150 cursos de aprendizaje, se dieron tantas, y es un cúmulo de estadística, y alguien ya reflexionaba, el doctor Lipschitz ahorita, la efectividad. ¿Realmente todo esto que hacemos es efectivo? Hay un trabajo clásico que para mi gusto es verdaderamente digno de leerse, y el doctor Davis, que data desde el año de 1995, donde se preguntaba, y el artículo diserta sobre eso, realmente en todos estos años, con muchos miles de cursos de educación médica continua, ¿realmente hemos modificado la conducta médica en nuestro país? Es una pregunta que nos queda un poco en el aire, porque no necesariamente medimos la efectividad, y el doctor lo señalaba, no estamos dando conocimiento mesurable que permita transformarse en un mejor comportamiento como profesional médico. El mismo autor, un poco más tarde, dijo, ¿a quién compete? Realmente, ¿a quién compete dar la educación médica continua? Y él disertaba sobre lo siguiente, si ahí es donde digo que son por miles los cursos que se dan de educación médica continua, conferencias, cientos, talleres, cientos, mesas redondas y muchos otros medios que utilizamos la academia, los grupos profesionales y la industria para intentar cambiar un poco el comportamiento del médico en una dirección, pudiera ser no del todo válida, pero que se hace y muchísimo. Yo creo que si vemos, hoy yo traté de simplificar aquí, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Cuál es el papel que a la industria compete en enseñar? Y vamos a ver que el campo del conocimiento para el profesional de hoy, ubicado en el 2012, en un país en plena transición demográfica y epidemiológica, es mucho más amplio de lo que tradicionalmente uno se imagina. Tenemos que enseñar de ciencia. Hoy día toda la medicina basada en evidencias parte de principios científicos que hay que entender. Si no entendemos teorías de receptores, cómo los canales de participan en el metabolismo de la célula, qué va a pasar cuando lo bloqueamos o no lo bloqueamos, etcétera, etcétera, requiere un conocimiento científico general del cual no necesariamente estamos dotados. Educación general para ser un profesional, hasta el cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué pide el paciente frente a nosotros, etcétera, no puede escaparse en nuestro campo de enterar. La documentación médica, las herramientas más simples para que toda esa pléyade de información que nos llega tenga un sentido de clasificación y que se traduzca finalmente en beneficio para el paciente. Farmacoeconomía. Hoy día ustedes saben, los gobiernos, Europa es un gran ejemplo de una medicina probablemente no necesariamente basada en evidencia que está quebrando los sistemas de salud.
camino al que vamos de no hacer algo. Necesitamos saber el costo-beneficio de cada intervención terapéutica, la comunicación que hay entre médico, paciente, para arriba, para abajo, cuándo remitir a otro profesional, cuándo pedir un análisis si realmente la necesita. Hemos agotado totalmente todas las herramientas de la clínica, etcétera, etcétera. La medicina basada en evidencias, la deontología médica, que fue motivo hace unos meses de un seminario parecido aquí, el marco jurídico, que no lo entendemos necesariamente. Sabemos lo que cuesta tener un seguro, pero no necesariamente conocemos todo el marco en el que estamos y la inteligencia médica para poder discernir. De una manera muy simple, pensamos de que la responsabilidad de la educación primaria está en las facultades y escuelas de medicina, a través del grado y posgrado, que son más o menos de 6 a 8 años y 4 a 5. Y ahí empieza la educación postcurricular, que se prolonga hasta 20 a 40 años. Es muy larga, la población a quien se le da es totalmente heterogénea, bien lo decía el doctor Lipschitz, los profesionales tienen ya experiencia y responsabilidad, lo cual es más difícil porque los adultos aprendemos de manera diferente. Tenemos muy poco tiempo disponible y los recursos financieros para tomar educación suelen ser muy escasos. De manera que este ecosistema de la salud que creamos, que incluye la academia, los profesionales de la salud, los proveedores de servicios, gobiernos e industria, es un ecosistema que es indisoluble. La industria farmacéutica es la más intensiva en investigación del mundo. Sus resultados invierte alrededor del 20% de sus ingresos en investigación y tecnología. ¿Y en qué se ha traducido eso? Se ha duplicado la expectativa de vida, se ha aumentado la productividad, se ha reducido estancia hospitalaria, se ha mejorado la calidad de vida y se han creado nuevos empleos. Este costo que ya se habló es realmente significativo y anda, como lo decía el doctor Caranza, en alrededor de $1,000 millones. Pero ¿qué es lo que hay detrás de estas inversiones? Bueno, pues que tenemos que conocer de cada molécula, sustancia o producto biológico la potencia primero probada in vitro y luego in vivo. El mecanismo de acción, que es probablemente el elemento fundamental de la verdadera medicina basada en evidencias o la terapéutica basada en evidencias. ¿Realmente entiendes cómo actúa el principio terapéutico que está escribiendo una receta? Pregunta que debemos hacernos todos. ¿Realmente sabemos qué va a pasar una vez que la tome? A veces te tiene que quedar un poco con la duda de cómo contestar. La selectividad. ¿Realmente a qué nivel está ejerciendo su mecanismo de acción? La farmacocinética, la tolerabilidad y la toxicología, anticipada y validada, aún a largo plazo. Hoy sabemos que la misma legislación nos exige estudios hasta por 5 años. La biodisponibilidad, interacciones medicamentosas, la eficacia clínica, la comprensión básica sobre riesgo-beneficio y cómo se administra, que parece mentira, por los distintos sistemas de dosificación que se desarrollan en combinación. Este conocimiento de la investigación que se hace alrededor de la innovación se termina aplicando por los médicos a todo lo largo de su intervención profesional y carrera, y requerirá de educación médica continua. Absolutamente necesario. Y cada día se va a requerir más. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros? El papel de la industria puede ser fundamental si nos ponemos de acuerdo en un gran pacto de qué es lo que debemos y cómo debemos enseñarlo. Es obvio que necesitamos una educación permanente en salud. Tenemos que educar en criterios diagnósticos. Es increíble que en nuestra ciudad, todos ustedes habrán vivido un diagnóstico equívoco que se repite y se repite, pasa con otro médico, no reta el diagnóstico original, se queda con el mismo, lo sigue tratando como si el primero hubiera sido adecuado y pasa mucho tiempo que se pierde. Desarrollo profesional del médico es imperativo. Educar a los pacientes. Nosotros tenemos obligación de educar al paciente, cuando menos en prevenir en los riesgos que el no apego a la terapéutica y las medidas asociadas va a traer consigo en su deterioro posterior. Y bueno, y la capacidad de utilizar la información con inteligencia, que llamamos inteligencia médica. En este país somos muy afortunados. La verdad, porque esta interacción, de todo este conocimiento que tenemos que plasmar, las empresas innovadoras, a los médicos para que entiendan por qué decimos que este producto es primero en su clase o el mejor de su clase, esas diferencias realmente están cuantificadas, de qué magnitud son, justifican para que la sociedad pague un precio X derivado de esas diferencias.
Los médicos tenemos que entender un poco el ABC de estos principios. Bueno, esta interacción, decía, en México tenemos la fortuna de que estamos aquí convocados por una entidad de la que me precio haber sido miembro, y que es la CETIPHARMA. Yo creo que CETIPHARMA es un avance muy grande en este país porque puso las reglas del juego. Está en la página de la misma, pueden consultarla, pero quiero decirles algunas cosas. Esta interacción entre la industria y la profesión médica ya está totalmente definida, regulada y publicada. Este marco conceptual y moral incluye las siguientes obligaciones que se contemplan en la sección y capítulos que la relacionan. Que es el primero, compromiso por la transparencia en la relación entre médicos de atención en salud e industria farmacéutica. ¿Qué significa ser transparente? Publicamos todo lo que queremos enseñar. No hemos llegado al extremo de que solamente se pudieran dar cursos que estuvieran debidamente sancionados, validados y con una prueba de antes y después, para ver si estamos de alguna manera haciendo algo por la conducción del mismo. Lo otro, la capacitación y actualización de los profesionales de salud patrocinados por la industria, estudios e investigación clínica y el uso apropiado de medicamentos y respeto a la receta. Todo eso está ahí. En conclusión, México, a través de su industria farmacéutica, reconoció tempranamente la necesidad imperiosa de contar con lineamientos éticos y transparentes para hacer efectiva la relación entre el médico y la industria. Derivado de ello se constituyó la CETIPHARMA, entidad que elaboró el código que ahora nos rige, mismo que es obligatorio para todos los que integramos la agrupación que nos cobija, que es la CANIPHARMA. Este código es equiparable. Pueden revisarlo con el más estricto y se actualiza de manera permanente a los equivalentes en el ámbito mundial. Concluye nuestro código, que conviene la pena leer, porque creo que esa conclusión que viene en el mismo, que está publicado en nuestra página, creo que dice todo lo que se me pidió que dijera. Una vinculación ética y transparente entre la industria y los médicos, los pacientes y las instituciones de atención a la salud es de vital importancia para garantizar la seguridad, la adherencia y la eficacia del tratamiento médico, así como para el respeto de los intereses de los pacientes. La existencia de un acuerdo mutuo basado en conductas éticas debe ser el pilar que oriente el mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la atención en salud, mejor salud para toda la población y sobre todo un mayor desarrollo del conocimiento científico con una sola intención: mejores pacientes, más sanos, con más años de vida productiva, porque estamos cerrando un círculo que puede ser perfectible, pero que hoy por hoy no admite discusión porque es tan bueno o mejor que cualquiera del mundo. Muchísimas gracias.